todo el tiempo estuve. Un poquito de esquema. Ujú. Y vamos a regresar. Muy bien. Para ir comenzando, ¿qué es la definición de ptosis? Es la posición anormal baja del párpado superior o párpado caído, que puede ser tanto congénita o adquirida. Por ejemplo, en congénita y adquirida, sus similitudes puede ser aponeurótica, neurogénica, miogénica, mecánica u otras como traumática. Ahora, por ejemplo, la pseudoptosis, ¿quién me puede decir la definición y cuál es la diferencia que fue pregunta de examen? Porque, por ejemplo, si en la congénita o adquirida puede ser, por ejemplo, aponeurótica, que puede ser la senil, que con el tiempo se puede desprender de la fascia, o neurogénica, que puede ser enfermedades como miastenia gravis o alguna otra, la pseudotosis, ¿en qué se caracteriza? A diferencia de estas otras dos. Como un origen, no una causa. Ujú. Puede ser una caída aparente, sin una debilidad verdadera, que puede ser o exceso de piel, la dermatocalasis o dermatochalasis, flacidez o exceso de grasa en el párpado. Vamos a dividirlo, por ejemplo, en congénitas. ¿En qué paciente lo podemos encontrar más asociado? Congénitas asociadas a malformaciones, síndrome de Marcus-Ghon, síndrome de Hornet, parálisis congénita de tercer par y pareja del músculo recto superior. Aquí en Gao, por ejemplo, yo he visto dos síndromes de Marcus-Ghon con la doctora Edith. ¿Qué es el síndrome de Marcus-Ghon? Es cuando hay una elevación anormal del párpado del niño. ¿Y qué hace el niño para que se levante el párpado? Abre o mastica. Muy bien. Y adquiridas, pues la en oftalmos, la cenica es la más común, embarazos, miastenia gravis, lesiones del tercer par, lesiones palpebral como tumores que causan compresión y la sebotosis que entra en las adquiridas. Vamos a conocer con las congénitas. Por ejemplo, la aponeurótica, que es muy frecuente, así, que durante el nacimiento, al hacer forceps, podamos causar algún daño en el párpado del recién nacido. Es muy frecuente que pase y pues prácticamente esto se tiene que resolver con cirugía. Como fue un traumatismo intencional, entre comillas, sí se necesitaría entrar a quirófano. Hay algunos que son por sí solos, pero en este tipo de pacientes no. A lo que yo he visto, no se puede. La segunda, la neurogénica, que va a ser una falla en la elevación del elevador del párpado. Aquí vamos a encontrar la ptosis de Marcus-Ghon, la parálisis del tercer par y el síndrome de Hornet, que estas tres, más que la ptosis de Marcus-Ghon, son enfermedades extremadamente raras, pero sí ha llegado a presentarse aquí en esta institución que sí lleguen a verse. Luego la ptosis congénita miogénica, que es la falla de la función del músculo de la elevación. La más común es la distrofia congénita del elevador. Igual una distrofia miotínica. En la distrofia miotínica puede haber una disgenesia de que no se haya desarrollado bien el músculo o que el músculo esté inexistente. O un trauma ocular. Luego la mecánica, que puede ser por traumatismo, puede ser tanto un angioma, quiste o un neurofibroma. Ahora las adquiridas, que esta fue pregunta de examen, es la que vamos a ver más frecuentemente en los pacientes mayores. La famosa se me cayó el pellejo y no puedo abrirlos de hace años. Es esta. La causa más frecuente de ptosis en el adulto mayor. Igual manera puede ser senil por sí solo o de que el paciente ya quería operarse y por una cirugía fallida el cambio es mucho peor que el arreglo. Igual la neurogénica por parálisis del tercer par, síndrome de Hornet, miastenia gravis, que es muy frecuente que se presente. Ya en los pacientes de miastenia gravis, cuando se presentan, porque yo tengo un amigo que tiene de eso,
cuando presenta es muy continuo, no se recupera después del ataque de la miastenia gravis, sino de que se mantiene el párpado caído hasta que vuelva a tomar corticoides, que ese es su tratamiento. No me acuerdo también. Su tratamiento principal y regeneración aberrante del tercer par. Por ejemplo, una generación aberrante del tercer par en que si no me, hablando de niños, se presenta. Se llama síndrome de Duane, pero ¿qué es? Ajá. No sé si le dieron algo de eso. Bueno, más que nada, bueno, se los explico. Quiero decir con esto, generación aberrante del tercer par es cuando del tercer par salen ramas que no debían estar en el sexto par y es el síndrome de Duane o el signo del acabalgamiento, de que, por ejemplo, a un cabello le haces así y el ojo se hunde porque hay una hiperfunción también del otro músculo porque hay ramas que no deberían del tercer par. A eso se quiere referir y también afecta al músculo elevador del párpado. La miogénica adquirida por Guillain-Barré, Miller-Fisher, tosis cerebral y por uso de la toxina botulínica. Porque me están llamando. Y la mecánica, tumores, hematomas, edema y exoftalmia, pero más común, chalación, que no se han tratado bien, y tumores de órbita. Y traumática, más que nada también por negligencia médica, también puede ocurrir. Y en estos pacientes ya la tosis es total. Y esto es lo que quiero, que se queden que fue pregunta de examen. Cuando nosotros medimos, clasificamos una tosis de modo normal, ¿qué es lo que nosotros debemos de ver? Esto sería normal. ¿Pero qué es el DMR o el DMR2? La distancia se divide en 2. En el 1, que va a ser aquí, que fue la centro. Ajá, el 4-5, que fue la pregunta del examen. Y esto es lo que vamos a ver, la caída del párpado. Se los puse para ver si es leve, moderada o severa. Y mientras más quedó más el párpado, el DM1 va disminuyendo. Ya dependiendo si el paciente tiene dermatochalasis, acalasis o exceso de grasa. Ya dependiendo, ya cuando roten con la doctora Abril, esto es de cajón que se lo prendan porque les voy a preguntar qué tiene de DMR y ustedes pues se lo tienen que reportar de esa manera. Y nosotros lo que nosotros más calculamos es el 1, que es la caída del párpado, que es esta distancia del 4 o 5. Y más que nada, pues la apertura papilar, porque si el paciente no cierra, ¿qué es lo que se va a ocasionar? Si el paciente no cierra el párpado. O la acumulación de pífaro de mucha lágrima, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo? Aquí no está anotado. El lagoftalmos. Como el paciente no cierra y le puede ayudar mucho el ojo, hay acumulación de mucha lágrima y eso produce el lagoftalmos, porque también es un signo de gravedad de la lactosis, que el paciente ya no puede cerrar totalmente el párpado. Nomás esto es como una mención, los manejos quirúrgicos. Esto lo vamos a ver más adelante, pero nomás para hacerles la mención, ya para terminar. La primera que se inventó, la Fasanella Cervat, en 1961, que es un corte o una escisión de 4 milímetros del margen del párpado. Ya estos son para pacientes con tosis leve, donde va a haber un borde superior del tarso que va a ser resecado junto con el borde inferior del músculo de Müller y la conjuntiva, para tosis leves. La siguiente es la resección de Müller por abordaje posterior, que va a ser una incisión de la conjuntiva y músculo de Müller, exponiendo aponeurosis del elevador y disección del músculo de Müller. Esta es una de las técnicas que le gusta mucho a la doctora Abril, operar cuando les toque y la doctora Abril los invite allá arriba. Estas son unas técnicas que a ella le gusta hacer y una de las más comunes. Otra, aponeurosis del elevador y de abordaje anterior. Se va a disecar el músculo orbicular del tabique orbitario, se abre el tabique, se expone la grasa, se pasa a través usando un briquil del tazo y luego la aponeurosis. Luego la suspensión frontal, que también lo utiliza mucho la doctora Abril para pacientes ya tosis grave,
para pacientes de Marcus Gone o cuando el paciente se operó y fracasó la cirugía y vuelve a reintervenirse, esta es la que debemos de utilizar con la técnica de trapezoide pentágono, que es una suspensión del tarso del músculo frontal con una banda formada de la fascia, usando estos aparatitos con material sintético no absorbible como prolina y silicona y dando así el levantamiento del párpado en forma de pentágono. Sus complicaciones, asimetría, fibrosis cicatrizal, lagoftalmos y hemorragia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, por lo menos ya terminamos y ya tengo que bajar. Listo. Ah.